Imagínate esto, es de madrugada, la ciudad duerme, pero tus pensamientos no. La pantalla frente a ti está llena de números que no encajan, gráficos que van hacia abajo, correos sin responder de inversores que antes te admiraban y ahora solo preguntan por resultados. En el silencio de la oficina vacía te haces una pregunta incómoda. ¿Y si todo esto se cae y es por mi culpa? No es solo un mal día. Es ese punto donde emprender ya no es inspirador, donde liderar ya no es motivar en una reunión, sino cargar con el peso de sueldos, familias, sueños y tu propio ego. Ese lugar oscuro del que casi nadie habla es exactamente de donde nace el libro del que vamos a hablar hoy. Se llama Lo difícil de las cosas difíciles. Y su autor es Ben Horowitz. Y lo primero que tienes que saber es esto. Ben no habla desde la teoría, ni desde un MBA perfecto, ni desde la comodidad de alguien que solo ha ganado. Habla como alguien que casi lo pierde todo, varias veces. Hubo una época durante la burbuja de las .com en la que Ben estaba al frente de una empresa que parecía destinada al éxito. Los medios los amaban, los inversores los buscaban, el mercado crecía casi por inercia, hasta que, de repente, todo reventó. Clientes que se iban, acciones que se desplomaban, socios que ya no llamaban, y una cuenta bancaria que bajaba mucho más rápido de lo que subía. En ese contexto, Ben tuvo que hacer lo que muchos líderes evitan: despedir amigos, tomar decisiones impopulares, aceptar que el plan brillante del PowerPoint ya no servía para nada en el mundo real. Más tarde, esa misma empresa terminó vendiéndose por miles de millones de dólares. Y después, Ben cofundó Andreessen Horowitz, una de las firmas de inversión más importantes de Silicon Valley, desde donde escuchó una y otra vez los miedos y errores de otros fundadores. Por eso este libro es distinto. No está escrito para motivarte con frases bonitas, sino para decirte la verdad que casi nadie te dice. Liderar de verdad es tremendamente difícil, y aún así puede ser profundamente significativo. Si tuvieras que resumir la promesa del libro en una frase, sería algo como: este no es un libro para evitar problemas, sino para que aprendas a atravesarlos sin destruirte por dentro, ni destruir lo que estás construyendo. Y eso nos lleva a la gran pregunta que recorre todo el libro. Ben, en el fondo, intenta responder algo muy simple y brutal. ¿Cómo lideras y ejecutas bien cuando las cosas son tan difíciles que ningún manual sirve? Porque cuando el mercado crece, los clientes llegan, las métricas suben y los inversores sonríen. Cualquiera parece un gran líder. Todo el mundo es visionario cuando el viento sopla a favor. El verdadero examen llega cuando el dinero se está acabando. Cuando el producto no despega. Cuando el talento que más valoras te dice que está pensando en irse. Cuando tú te miras al espejo y piensas: no sé si estoy haciendo lo correcto. El libro no te da recetas mágicas, pero sí te da algo mucho más valioso: principios, historias y maneras de pensar para que no te rompas en el proceso. Y para abrir esa puerta, Ben empieza por nombrar algo que tú probablemente ya conoces, aunque nunca le hayas puesto un nombre. La primera gran idea del libro es la lucha. Ben habla de The Struggle para describir ese estado interno que no sale en las fotos de LinkedIn ni en las charlas inspiradoras. Es ese momento en el que te despiertas con un nudo en el estómago, pero igual vas a la oficina. El día en que finges seguridad frente al equipo, mientras por dentro te sientes como un impostor al que en cualquier momento van a descubrir. Habla de noches sin dormir, de pensar seriamente si no sería mejor que todo se derrumbara ya, para dejar de vivir con la presión constante. No porque quieras rendirte, sino porque la incertidumbre quema más que el fracaso. Y aquí hay algo que el libro te susurra, casi en confianza. Si estás en esa lucha, no significa que estás haciendo algo mal. Significa que estás en el juego real. La lucha no es un error, no es una señal de que no sirves para esto. Es el precio emocional de construir algo que todavía no existe. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has creído que si te sientes tan perdido es porque no deberías estar liderando? Ben te diría: tal vez es exactamente al revés. Tal vez te sientes así precisamente porque estás liderando de verdad. Ahora, aceptar la lucha no significa idealizarla. No es romantizar el sufrimiento. Es entender que tu trabajo no es eliminarla, sino aprender a tomar decisiones razonables en medio del miedo, el cansancio y la duda. Y para eso hay una distinción clave que cambia la forma en que ves tu rol como líder. Ben habla de dos tipos de líderes: el CEO de tiempo de paz y el CEO de tiempo de guerra. En tiempo de paz, la empresa crece, el mercado responde, hay recursos para experimentar. Tu enfoque está en optimizar, hacer que las cosas funcionen un poco mejor, un poco más rápido, un poco más rentable. Es como dirigir una orquesta bien ensayada: afinas detalles, ajustas, mejoras. En tiempo de guerra la historia es otra. El mercado se contrae, aparece un competidor gigantesco, cambian las reglas del juego.
o simplemente tu modelo ya no encaja en la realidad. En tiempo de guerra no estás puliendo, estás sobreviviendo. Tienes que tomar decisiones drásticas, cerrar líneas de producto, hacer despidos dolorosos, cambiar el modelo de negocio, renegociar acuerdos, incluso cuestionar cosas que antes eran intocables en tu cultura. El error más peligroso es no saber en qué tiempo estás. Si estás en guerra y actúas como si siguieras en paz, cuidando de no molestar a nadie, moviéndote lento, evitando decisiones duras, la empresa puede morir. Si estás en paz y actúas como si todo fuera guerra, creando tensión constante, generando miedo, haciendo cambios bruscos sin necesidad, terminas quemando a la gente y destruyendo valor. Entonces, la pregunta para ti es incómoda pero necesaria. ¿En qué tiempo está realmente tu proyecto ahora mismo? ¿Y tu comportamiento como líder coincide con ese tiempo? ¿O está desfasado? Ven es claro en algo, en tiempo de guerra, tu prioridad no es gustar, tu prioridad es proteger la misión, salvar la compañía y crear las condiciones para que exista un futuro. Y eso, inevitablemente, nos lleva a lo más difícil de todo, las decisiones con personas. Lo más duro del liderazgo, dice Ben, no son los números ni las estrategias, son las personas. Contratar, despedir, reubicar, recortar, decirle a alguien que ya no está a la altura del rol. Y sobre todo, hacerlo cuando esa persona te cae bien, cuando ha estado contigo desde el inicio, cuando hay historia. Ben tuvo que despedir amigos, tuvo que decirles a grandes talentos, ya no encajas en lo que necesitamos ahora. Tuvo que admitir que había contratado mal, que había ascendido a personas antes de tiempo, que se había aferrado demasiado a gente que quería, pero que ya no podía sostener el ritmo. Aquí es fácil anestesiarse, esconderse detrás de correos fríos, dejar que recursos humanos se encargue, ganar tiempo, postergar esa conversación dura una semana más, y luego otra, y otra. Pero el libro es tajante. La forma en que tomas y comunicas decisiones sobre personas es uno de los pilares de tu liderazgo. Ben insiste en algo muy humano. No puedes evitar el dolor, pero sí puedes evitar la humillación. Ser honesto, directo y respetuoso no hace que la noticia sea agradable, pero sí preserva la dignidad del otro. Y la tuya. Cuando disfrazas información, cuando mientes para proteger a la persona, cuando inventas excusas para no admitir la verdadera razón, tal vez te parezca más fácil en el corto plazo. Pero a la larga destruye confianza, porque la verdad acaba saliendo, y cuando sale, la gente se da cuenta de que no fuiste sincero. Ahora mismo, si miras a tu equipo, tal vez hay nombres que te aparecen en la cabeza, roles que ya no funcionan, personas que aprecias pero que probablemente no están donde deberían estar. Cada conversación que postergas es como una deuda pendiente que acumula intereses, y el día que por fin explota suele ser mucho más doloroso que si lo hubieras abordado cuando empezó. Aceptar esto te lleva a otra pieza central del libro, la cultura. Cuando todo está ardiendo, la cultura parece un lujo. Tienes problemas urgentes, flujo de caja, ventas, producto, clientes que amenazan con irse, inversores que exigen explicaciones. ¿De verdad es momento para hablar de valores, principios o maneras de trabajar? Para Ben sí, porque la cultura no es un póster con frases bonitas ni un documento en Google Drive. Es lo que la gente hace cuando tú no estás en la sala. Y, sobre todo, es la base de tu capacidad de ejecutar bien a largo plazo. Ben resume la prioridad del CEO en una idea muy simple. Cuida a la gente, al producto y a las ganancias. En ese orden, si te enfocas solo en las ganancias, la gente se quema, el producto pierde calidad y al final, el propio dinero desaparece. Si te enfocas solo en la gente, pero te olvidas del producto, terminas con un equipo feliz haciendo algo que nadie quiere comprar. El orden importa, personas adecuadas creando un producto valioso, que entonces genera ganancias sostenibles. La cultura se construye en decisiones pequeñas repetidas. Dices que valoras la transparencia, pero cuando alguien trae malas noticias lo castigas. La cultura real es el miedo. Dices que la calidad es importante, pero solo felicitas por haber entregado rápido. La cultura real es el atajo. Y hay un detalle clave, las crisis actúan como un amplificador cultural. No crean algo nuevo, hacen más visible lo que ya estaba ahí. Si tu equipo está acostumbrado a decir la verdad, los problemas salen a la luz temprano. Si están acostumbrados a esconder lo incómodo, te enteras tarde, cuando el daño ya es mucho mayor. Por eso, este libro no solo te ayuda a sobrevivir a la siguiente tormenta, sino a construir una cultura que pueda atravesar muchas tormentas sin quebrarse. Pero para mantener una cultura fuerte, hay un terreno del que casi nadie habla y que Ben pone sobre la mesa sin miedo, tu mundo interno como líder. Ser líder tiene una trampa silenciosa, todo el mundo cree que sabes lo que haces, y tú sabes que muchas veces estás improvisando, que estás tomando decisiones con información incompleta, que estás eligiendo el menos malo, no el perfecto. Ben habla de la soledad del CEO.
Esa sensación de que aunque estás rodeado de gente, hay cargas que no puedes compartir del todo con nadie. No puedes contarle a tu equipo todo lo que te preocupa, porque tu ansiedad se convierte en la suya. No puedes mostrarte completamente vulnerable delante de ciertos inversores, porque pueden interpretar debilidad donde solo hay honestidad. Incluso con tus socios, a veces hay temas que es difícil tocar sin crear fricción. Entonces, ¿qué haces con ese miedo, con esa culpa, con esa sensación de no estar a la altura? Ben no lo pinta bonito, si no cuidas tu mente, se rompe. Por eso insiste en que necesitas sistemas, no solo fuerza de voluntad. Sistemas para poder hablar con alguien sin máscaras. Sistemas para tener tiempo de pensar, no solo de reaccionar. Sistemas que te recuerden que sentir miedo no te hace peor líder, pero negar ese miedo y dejar que te controles silenciosamente sí puede destruirte. Hay una idea que atraviesa todo. No cambias por lo que sabes, cambias por lo que haces cada día con lo que sabes. Y eso incluye cómo te lideras a ti. No puedes exigir claridad, resiliencia y foco a tu equipo si tú mismo estás todo el tiempo corriendo, apagando incendios, sin un espacio para procesar lo que pasa. Aceptar tu vulnerabilidad no te quita autoridad. Bien manejada, te vuelve más humano y cercano. Y ese tipo de liderazgo es el que la gente está más dispuesta a seguir cuando las cosas se ponen feas. Con esta base emocional, el libro aterriza en lo que marca la diferencia entre el discurso y la realidad, la ejecución. Liderazgo sin ejecución se queda en discurso inspirador. Ejecución sin liderazgo se vuelve trabajo duro sin dirección clara. Ben une esas dos piezas con algo muy concreto. Decisiones difíciles convertidas en acciones claras, comunicadas de forma honesta. Una de las herramientas que más repite es la importancia de comunicar de manera directa, sin adornos y sin ambigüedades. Cuando tomas una decisión dura, especialmente en tiempos de guerra, tu equipo necesita entender tres cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Y qué cambia concretamente para cada uno? Si solo explicas qué pasa, generas miedo. Si explicas qué pasa y por qué, generas comprensión. Si explicas las tres, generas alineación. Piensa en la última gran decisión que comunicaste. ¿Fuiste claro con el contexto real, aunque fuera incómodo? ¿Explicaste el por qué más allá del por qué toca? ¿Aterrizaste la decisión en consecuencias concretas? ¿Quién hará qué? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo se medirá? Dentro de la ejecución, Ben valora mucho las métricas, pero no como números fríos, sino como una forma de enfrentar la realidad sin autoengaño. Dirigir no es repetir eslogans, es estar dispuesto a mirar datos que no te gustan y actuar en función de ellos. No se trata de vivir pegado a hojas de cálculo, sino de estar de acuerdo en qué significa ganar y cómo vas a saber si te estás acercando. Eso se combina con conversaciones uno a uno frecuentes, no solo para revisar tareas, sino para preguntar ¿qué te está bloqueando? ¿Qué decisión estás esperando que yo tome? ¿Qué cosa importante estás evitando decirme? Cuando haces esto bien, la ejecución deja de ser empujar a la gente y se convierte en alinear energía hacia lo que realmente importa. Y ahora, para que todo esto no se quede en reflexión, vamos a aterrizarlo en tres principios prácticos que puedes empezar a aplicar desde hoy. Primer principio, define tus principios de decisión para tiempos difíciles. No puedes anticipar todos los problemas, pero sí puedes decidir desde qué lugar quieres responder cuando aparezcan. Tal vez un principio sea, en caso de duda, priorizaré la supervivencia de la empresa sobre la comodidad momentánea. Otro puede ser, cuando tenga que elegir entre evitar una conversación difícil o enfrentarla con honestidad, elegiré enfrentarla. O quizá, si tengo que optar entre mantener mi imagen o decir la verdad, elegiré la verdad, aunque me incomode. La clave es que estos principios no se queden en tu cabeza. Escríbelos. Compártelos con tu equipo de liderazgo. Vuelve a ellos cuando tengas un dilema. En momentos de estrés, tu cerebro va a querer elegir lo que te alivia rápido. Tus principios te recuerdan qué es lo que tú, en frío, decidiste que era lo correcto. Segundo principio, aprende a tener conversaciones difíciles de forma directa y humana, y no las delegues. Si hay una persona que no está rindiendo, si un rol ya no tiene sentido, si un cambio va a afectar a alguien, tu tarea como líder no es esconderte. No vas a hacer que duela menos, pero sí puedes hacer que duela con respeto. Prepárate, sí. Piensa en lo que vas a decir. Sé concreto, no vago. Explica qué ha pasado, qué se ha intentado, qué decisión se ha tomado y por qué. Y, muy importante, separa el valor de la persona de la decisión que estás tomando. Puedes decir, este rol ya no es el adecuado para ti en este momento, sin convertirlo en tú no vales. Seguirán siendo momentos tensos, pero cada vez te sentirás menos culpable por hacer lo que tienes que hacer y más responsable por cómo lo haces. Tercer principio, diseña sistemas para que la verdad difícil llegue hasta ti lo antes posible.
Muchos líderes fracasan no porque sean poco inteligentes, sino porque viven rodeados de buenas noticias editadas. La gente deja de decirles la verdad porque ya aprendió que no es seguro hacerlo. Tú puedes crear el efecto contrario. Premia a quien te trae problemas temprano, incluso si no tiene aún la solución. Agradece al que te dice algo que no quieres escuchar. Haz preguntas como, ¿qué estamos subestimando? ¿Qué sabes tú desde tu puesto que yo no estoy viendo? Si fueras CEO por un día, ¿qué decisión impopular tomarías? Más allá de la intención, necesitas rituales. Reuniones periódicas no solo para reportar, sino para discutir la realidad. Canales donde la gente pueda escalar una alerta. Espacios uno a uno donde el objetivo no sea quedar bien, sino decir la verdad. Si combinas principios claros, conversaciones difíciles afrontadas pronto y sistemas que traen la realidad sin maquillaje hasta ti, ya estás aplicando el corazón de este libro en tu propia historia. Y ahora, volvamos a esa escena del inicio. Es de madrugada, la oficina está casi a oscuras. Los problemas no han desaparecido por arte de magia. El dinero no cayó del cielo, el mercado no se volvió de repente más amable, pero algo en ti sí cambió. Ya no interpretas la lucha como una señal de que no vales, sino como parte del camino de quien se atreve a construir. Sabes que no necesitas tener todas las respuestas para liderar, pero sí el coraje de decidir con la información que tienes. Sabes que la calidad de tu liderazgo se mide, sobre todo, por cómo tratas a tu gente cuando las cosas van mal, no solo cuando todo va bien. Y sabes que tu responsabilidad no es fingir que no pasa nada, sino decir la verdad, tomar decisiones difíciles y sostener el rumbo un día más. Lo difícil de las cosas difíciles te recuerda algo que quizá necesitabas escuchar. Tu valor como líder no se define solo por el resultado final, sino por cómo atraviesas el proceso. Entonces, la pregunta ahora es íntima. Si miras tu proyecto, tu equipo, tu vida, ¿qué decisión difícil llevas tiempo evitando? ¿A quién necesitas hablarle con más honestidad? ¿Qué verdad has preferido no ver? Y sobre todo, ¿qué pasaría si hoy eliges actuar como la persona que quieres ser cuando todo esto haya pasado? El miedo probablemente seguirá ahí, la incertidumbre no va a desaparecer, pero ya no estarás reaccionando desde el pánico, sino respondiendo desde la conciencia. Ese es al final el regalo de este libro. No elimina la dureza del camino, pero te da una forma más honesta y más valiente de caminarlo, porque las cosas fáciles las puede hacer cualquiera. Son las difíciles, las conversaciones incómodas, las decisiones que te quitan el sueño, los momentos en los que dudas de ti mismo pero avanzas igual. Las que terminan construyendo la historia que un día vas a estar orgulloso de contar.